Una niña pobre vende su único tesoro a un multimillonario. Lo que él vio lo cambió todo. Todo comenzó aquel día en que Sofía no tenía otra opción. Nadie notó cómo la niña de grandes ojos salió del oscuro y frío apartamento, apretando en su mano lo más valioso que tenía su familia. Sofía caminaba apretando con tanta fuerza el viejo anillo que dejó una marca roja en su piel. Sus dedos estaban congelados. El agua fría se filtraba por los agujeros de sus zapatos. La mañana era tan gris y triste como su vida. En sus bolsillos no quedaba ni una moneda. En la cocina solo había una vieja tetera vacía, y en la habitación, bajo una manta fina, yacía su madre, Jessica. Cada día parecía desvanecerse como una vela. Sofía temía que un día despertara y ya no la viera más. Afuera, los coches rugían y la gente caminaba apresuradamente. Sus rostros eran ajenos, indiferentes. A nadie le importaba una niña con la cara sucia y una profunda tristeza en los ojos. Sofía se detuvo en una esquina. ¿Y ahora qué? ¿A quién acudir? ¿Quién compraría un anillo viejo de una niña? Observó a los hombres y mujeres elegantemente vestidos, a los niños con abrigos cálidos y coloridos. Entonces vio a un hombre con un abrigo caro. Caminaba con seguridad, hablando por teléfono. Su rostro serio, sus hombros anchos, sus zapatos elegantes. Sofía reunió valor y dio un paso adelante. «Disculpe», dijo en voz baja. «Disculpe». El hombre no la escuchó. Ella se acercó más y tiró de su manga. Él se giró con molestia. «¿Qué quieres?» La niña extendió su mano temblorosa con el anillo. «Cómprelo, por favor. Es para la medicina de mi mamá». El hombre le lanzó una mirada fría, como si quisiera alejarla, pero entonces su mirada se posó en el anillo. Frunció el ceño y lo tomó casi sin pensar. Era un anillo viejo, algo desgastado, pero en su interior había una inscripción apenas visible. «Jessica para siempre». El hombre palideció, su mano tembló, el teléfono se le cayó al suelo. Se arrodilló bruscamente frente a la niña. «¿De dónde sacaste este anillo? ¿Quién es tu madre?» Sofía se asustó. «Es de mi mamá. Está muy enferma». El hombre se levantó. Su rostro se endureció, pero en sus ojos apareció una chispa, quizás de dolor, quizás de esperanza. «Muéstrame dónde vives». Sofía dudó. Su madre siempre le decía que no confiara en extraños, pero su intuición, esa intuición profunda que los niños no pueden explicar, le dijo: «A este hombre sí». Bajó la cabeza en silencio y comenzó a caminar. El hombre la siguió como si una cuerda invisible lo guiara. El apartamento estaba en el tercer piso de un edificio descuidado. La escalera crujía bajo sus pies. El olor a humedad y pobreza llenaba el aire. Sofía abrió la puerta. «Mamá, ya vine». En una esquina, sobre la cama, yacía una mujer débil, pálida, casi transparente. Pero aún era posible ver en sus rasgos la belleza que alguna vez había roto corazones. El hombre se detuvo en el umbral. Sus labios temblaban. «Jessica». La mujer abrió lentamente los ojos. Su mirada estaba nublada por el dolor, pero al verlo, sus ojos se agrandaron de horror e incredulidad. «Ah, Mark», susurró. El silencio llenó la habitación. Solo el viejo reloj en la pared marcaba el paso del tiempo, como si de repente hubiese empezado a retroceder. A veces un solo nombre puede dividir la vida en un antes y un después. A veces el encuentro que más temes se convierte en tu única oportunidad de salvación. Mark permanecía en el umbral, como temiendo dar un paso. No podía apartar la vista de Jessica. Los años pasaron frente a sus ojos. Años de dolor, errores y soledad. Y ahora ella estaba allí, viva, débil, pálida, pero viva. Sofía los miraba confundida. «Mamá», susurró, «¿lo conoces?» Jessica tardó en responder. Trató de incorporarse, pero no tenía fuerzas. Solo miraba a Mark, con miedo, dolor y recuerdos mezclados en su mirada. «Vete», murmuró al fin, con una voz más suplicante que molesta.
No tenemos nada que darte. Mark dio un paso. Jessica, yo no sabía, no tenía idea. Vete, gritó ella, con voz rota. Ya me dejaste una vez, no finjas ahora. Sofía se pegó a la pared, asustada. No entendía, pero sabía que algo muy importante estaba ocurriendo. Mark no sabía qué hacer. Había soñado con este encuentro durante años, pero en sus sueños todo era distinto. No quiero hacerles daño, dijo al fin con voz apagada. Solo quiero ayudar. Jessica desvió la mirada. ¿Ayudar ahora? ¿Cuando ya es tarde? Tosió fuerte, con dolor. Sofía corrió hacia ella y la abrazó, acariciando su cabello. No llores, mamá. Mark las miraba y su corazón se encogía. Nunca se había sentido tan impotente. Se arrodilló lentamente frente a Sofía. ¿Cómo te llamas?, preguntó en voz baja. Sofía, respondió la niña. Mark dio un paso. El nombre lo atravesó como un cuchillo. Sofía. Así quería su madre que se llamara su nieta. ¿Cuántos años tienes, Sofía? 8, dijo en voz baja, abrazando a Jessica. Mark bajó la vista. 8 años. Todo ese tiempo él había vivido sin saber. ¿Quién es tu papá?, preguntó, temiendo la respuesta. Sofía dudó. Luego susurró. No tengo papá. Mamá dice que se fue. Jessica se giró hacia él con rabia. Contento, lárgate. Déjanos en paz. Mark se levantó. Sabía que no lograría nada con fuerza. Aquí hacía falta otra cosa. Extendió la mano hacia el bolsillo interior y sacó una tarjeta. La dejó sobre la vieja mesa desgastada. Por si acaso, si alguna vez necesitan ayuda. Se quedó en silencio, sin encontrar las palabras. Por favor. Miró a Jessica por última vez y se fue, dejando solo el sonido de la puerta cerrándose. Esa noche estaba sentado en su despacho, en una casa grande y vacía. Frente a él, una botella de coñac, pero ni la tocaba. Solo podía ver a la niña de grandes ojos, Sofía, su hija. ¿Cómo no lo supo? ¿Por qué Jessica no se lo dijo? La respuesta era sencilla. Él mismo la había alejado. Demasiado orgulloso, demasiado terco para creerle. Se pelearon por una tontería y en vez de luchar, eligió irse. Pensó en cuántas noches habría pasado sola, cuántas veces despertó en una cama fría temiendo por su hija. Quería gritar de impotencia, pero no era momento para autocompasión. Tomó el teléfono y marcó un número. Averigua quiénes son los mejores médicos. Rápido. No importa dónde estén ni cuánto cuesten. El nombre es Jessica Moore. Vive en la calle Cerezo número 17, apartamento 6. Entendido, respondió su asistente sin hacer preguntas. Mark colgó y apoyó la cabeza en sus manos. No sabía si Jessica lo perdonaría. No sabía si Sofía querría aceptarlo. Pero sabía una cosa. Haría todo lo posible por salvarlas. Al día siguiente, Sofía estaba sentada junto a la cama de su madre, sosteniendo la vieja tarjeta entre sus manos. Solo tenía un nombre y un número, nada más. Jessica dormía intranquila, su respiración era irregular, su rostro estaba pálido. Sofía miraba la tarjeta y pensaba, ¿y si de verdad quiere ayudar? ¿Y si puede salvar a mamá? La duda luchaba dentro de ella, pero el miedo por su madre era más fuerte. Sofía se acercó al teléfono, tardó en marcar, se equivocaba con los números. Finalmente lo logró. Del otro lado respondieron rápido. Habla Mark Sullivan. La niña dijo casi en susurros. Soy Sofía. Usted dijo que quería ayudar. Mark guardó silencio unos segundos. Luego su voz se volvió firme. Ya envié a los médicos. Estarán con ustedes en 1 hora. Abre la puerta cuando lleguen. Y no tengas miedo. Todo saldrá bien. Sofía asintió, como si él pudiera verla. Cuando colgó, sus manos temblaban, pero por primera vez en mucho tiempo, una pequeña chispa de esperanza se encendía en su pecho. A veces es más fácil no saber la verdad. A veces es más fácil vivir creyendo que las viejas heridas ya no duelen. Pero un día, la verdad siempre encuentra el camino, y entonces no hay dónde esconderse. Golpearon la puerta exactamente 1 hora después. Sofía se levantó de un salto, miró hacia la habitación donde su madre seguía tendida sin fuerzas y corrió a abrir. En la puerta había 2 personas, un hombre y una mujer,
con batas blancas y maletines en las manos. ¿Eres Sofía?, preguntó la mujer con dulzura. Nos envió tu amigo. Venimos a ayudar. Sofía abrió la puerta en silencio. Los médicos se pusieron a trabajar de inmediato. La mujer midió la presión de Jessica, revisó su pulso y examinó con atención sus manos, pecho y ojos. Estado crítico, dijo al colega. Debe ir al hospital inmediatamente. No tenemos dinero, susurró Sofía, pegándose a la pared. No te preocupes por eso, sonrió la mujer. Todo está pagado. Sofía lloró por primera vez en mucho tiempo, no de miedo ni de dolor, sino porque su pequeña esperanza que empezaba a hacerse realidad. Cuando la ambulancia se llevó a Jessica, Sofía se quedó sola en el apartamento vacío. La habitación olía a medicina y polvo. Se sentó en el suelo y abrazó sus rodillas. Tenía miedo, miedo de quedarse sola, miedo de perder a su madre. Unas horas después, la puerta se abrió de nuevo. En el umbral estaba Mark. Llevaba 2 bolsas grandes, comida, ropa abrigada, medicamentos. ¿Puedo entrar?, preguntó. Sofía asintió. Entró con cuidado. Dejó las bolsas en el suelo. Tienes que comer, dijo, y calentarte. Sofía aún lo miraba con desconfianza, pero en el fondo sentía que él era diferente. No como los demás que pasaban de largo, en la calle, sin mirar. Mark se sentó frente a ella. Cuéntame sobre tu mamá, pidió. Y Sofía contó cómo su madre trabajaba en 3 empleos para mantenerlas, cómo dormían en invierno bajo un solo abrigo porque la calefacción casi no funcionaba, cómo le enseñaba a leer, aun cuando caía de cansancio, cómo le cosió un vestido con una cortina vieja para que no se sintiera diferente en la fiesta de la escuela. Mark escuchaba en silencio, con los puños apretados, hasta que los nudillos se pusieron blancos. Sentía crecer dentro de él una culpa insoportable. Él debió estar allí. Debió protegerlas. Pero no estuvo. Quiso decirle la verdad, contarle quién era en realidad. Pero entendía que debía hacerlo con cuidado, con suavidad. Sofía levantó los ojos de pronto. ¿Conocía a mi mamá?, preguntó. Mark asintió. Hacía mucho tiempo. Éramos jóvenes. Nos amábamos. Sofía se quedó pensativa. ¿Entonces por qué se fue? Esa pregunta le dolió más que cualquier reproche. Fui un tonto, dijo en voz baja. Tuve miedo. Cometí el mayor error de mi vida. La niña lo miraba durante mucho tiempo. Ahora comenzó a hablar y se detuvo. ¿Ahora quieres arreglarlo? Mark suspiró. Si me lo permites. Sofía bajó la cabeza. En la habitación cayó un silencio. Solo una lluvia fina golpeaba el tejado afuera. Al día siguiente, Mark fue al hospital. Estuvo mucho tiempo frente a la puerta de la habitación antes de atreverse a entrar. Jessica estaba bajo suero. Su rostro estaba pálido, los labios resecos, pero los ojos estaban abiertos, y en ellos brillaba el mismo orgullo de antes. ¿Qué quieres?, preguntó ella apenas audible. Mark se acercó. Quiero ayudar. Quiero arreglarlo todo en la medida de lo posible. Jessica sonrió con amargura. ¿Arreglar? No puedes devolverme los años perdidos. No puedes devolverle a nuestra hija un padre que nunca tuvo. Mark bajó la cabeza. Lo sé. Ella cerró los ojos. ¿Por qué te fuiste entonces? ¿Por qué me dejaste cuando más te necesitaba? Él se sentó junto a la cama. Fui un tonto. No te creí. Pensé que me habías traicionado. Escuché a los demás y no a mi corazón. Jessica guardó silencio por mucho tiempo. Luego preguntó en voz baja. ¿Y ahora? Ahora te pido que me des una oportunidad, aunque sea pequeña. Ella se giró hacia la pared. No sé si podré confiar en ti otra vez. No te pido que confíes de inmediato, dijo él. Solo te pido que me dejes estar cerca, ayudarte, apoyarte. Se levantó. Sofía, ¿es mi hija?, preguntó casi en un susurro. Jessica guardó silencio largo rato y luego asintió. Y en ese momento Mark comprendió que toda su vida se dividía en 2 partes, antes de ese segundo y después. Salió de la habitación con el corazón pesado, pero con una pequeña chispa de esperanza. Esa noche no durmió. Miraba por la ventana de su gran casa vacía y pensaba en la niña de ojos tristes, en la mujer que una vez amó más
que a su propia vida. Pensaba que aún no todo estaba perdido. Mientras haya aunque sea una chispa en el pecho, siempre hay una posibilidad de encender un fuego verdadero. A veces lo más difícil es creer que alguien quiere tu bien, especialmente cuando sabes demasiado bien lo que es ser engañado. Pasaban los días. A Jessica la trataban los mejores médicos que Mark pudo encontrar. Sofía iba todos los días al hospital. Le llevaba bufandas cálidas, té en termo, postales hechas a mano con letras torcidas. Te vas a curar, mamá. Mark estaba cerca, pero se mantenía a cierta distancia, sintiendo que cualquier paso en falso podía destruirlo todo. Pagaba el tratamiento. Contrató a una niñera temporal para Sofía, una mujer llamada Olga Petrovna, amable y atenta. Sofía comía ahora 3 veces al día y por primera vez en mucho tiempo no se despertaba por las noches con hambre. Pero la confianza no llegaba enseguida. Una noche, Jessica pidió al médico que la dejara sola. Se levantó lentamente de la cama y se acercó a la ventana. Afuera, la niebla otoñal flotaba. Las hojas caían de los árboles girando en el aire. Miró largo rato por la ventana y luego de repente se echó a llorar. En silencio, casi sin sonido. Tenía miedo de confiar en Mark, miedo de ser abandonada de nuevo. El dolor del pasado vivía en ella más profundamente que la enfermedad, más fuerte que cualquier medicina, más fuerte que cualquier suero. Recordaba cómo años atrás se quedó sola estando embarazada. Recordaba cómo buscaba trabajo desesperadamente con 6 meses de embarazo, cómo los vecinos murmuraban a sus espaldas, cómo los médicos del centro de salud la miraban con lástima. Y ahora él había vuelto. Ahora, cuando ella casi se había rendido, ¿podría abrirle de nuevo su corazón? A la mañana siguiente, Mark volvió al hospital. Llevaba flores, simples crisantemos blancos, los que Jessica solía amar. Lo recordaba, a pesar de todo, lo recordaba. Tocó suavemente y entró. «Buenos días», dijo. Jessica yacía con los ojos cerrados, pero al oír su voz, los abrió. «¿Sigues aquí?», dijo con voz apagada. «No me iré», respondió él en voz baja. Ella lo miró durante mucho tiempo, como intentando entender si mentía o no. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «Porque debo hacerlo, porque quiero, porque te amo». Las palabras salieron solas de sus labios. Jessica se volvió hacia la ventana. Mark dejó las flores en la mesita de noche y salió sin esperar respuesta. Sabía que no podía apresurarla. Mientras tanto, Sofía se acercaba a él. Lo llamaba ella misma, le preguntaba cómo trenzarle las coletas a su muñeca, le llevaba sus dibujos, a veces se sentaba a su lado y le tomaba la mano en silencio. Mark construía con ella un puente, paso a paso, con cuidado. Una tarde estaban en el apartamento vacío de Jessica. Sofía quería mostrarle su libro favorito. La habitación olía a polvo y papel tapiz viejo. «¿Vas a estar con nosotras siempre?», preguntó de repente Sofía. Mark la miró. «Quiero estar aquí tanto como ustedes me lo permitan». Sofía asintió, seria como un adulto. «Entonces, enséñame a jugar ajedrez». Él sonrió con alegría, y en ese momento comprendió que por eso valía la pena luchar. Pasaron algunos días más. Los médicos dieron buenas noticias. Jessica comenzaba a mejorar, lentamente, con cuidado, pero su cuerpo, como su alma, luchaba por vivir. Ese día, Mark llegó al hospital más temprano de lo habitual. Estaba sentado en el pasillo cuando de repente vio cómo Jessica salía por su cuenta, sin ayuda. Estaba pálida, delgada, pero su andar tenía fuerza. Mark se levantó. Jessica se acercó. Durante unos segundos simplemente se miraron el uno al otro. Luego ella dijo en voz baja, «Gracias». Una palabra corta, pero para Mark significaba más que cualquier juramento. Él asintió sin decir nada. No eran necesarias las palabras. Aquella noche, Sofía lo invitó por primera vez a quedarse a cenar. Los 3 se sentaron en una mesa pequeña en el apartamento alquilado. Comieron papas simples con ensalada. Rieron. Discutieron quién ganaría en casa. Se contaron historias. El mundo que Mark creía perdido volvía a él.
pedazo a pedazo. Y aunque aún había muchos miedos, dolores y recuerdos por delante, esa noche fueron simplemente una familia. No perfecta, no sin errores, pero real. Y eso era lo más importante. A veces la felicidad llega no cuando la buscas, sino cuando aprendes a perdonar, cuando te permites volver a creer. La primavera llegó de forma inesperada. Una mañana, Sofía despertó porque un rayo de sol brillante penetraba a través de las viejas cortinas. Por primera vez en mucho tiempo, escuchó fuera de la ventana no el ruido de la lluvia, sino el alegre canto de los pájaros. Saltó de la cama y corrió a la cocina. Jessica estaba junto a la estufa, balanceándose ligeramente, pero cocinaba el desayuno sola, sin ayuda externa, sin apoyo. Mark estaba sentado en la mesa, ayudándola a cortar el pan. Sofía se detuvo en la puerta, conteniendo la respiración. Aquella escena, la mamá cocinando y Mark bromeando con ella, le parecía un milagro, un verdadero milagro. Después del alta hospitalaria, Jessica no aceptó mudarse al nuevo hogar de inmediato. Mark propuso un barrio mejor, una casa cálida y acogedora con un pequeño jardín, pero ella dudaba mucho. Tenía miedo de depender de nuevo de alguien. Pero luego miró a Sofía y entendió que ya no tenía derecho al miedo. Sofía merecía lo mejor. Ahora tenían una casa propia, pequeña pero luminosa y cálida. Sofía finalmente podía invitar a sus compañeros de clase sin avergonzarse de las paredes desgastadas ni de los muebles rotos. Jessica aprendió a aceptar ayuda. No fue fácil, pero Mark no presionó. Simplemente estuvo allí, paciente, persistente, en silencio. Y eso lo cambió todo. Una tarde estaban sentados en la veranda. El sol se inclinaba hacia el ocaso, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. Sofía jugaba en el jardín, intentando enseñar al gatito que les habían regalado a sentarse sobre las patas traseras. Jessica y Mark estaban en silencio, pero era un silencio cálido donde no hacían falta palabras. A veces pienso, dijo Jessica en voz baja, que todo esto es un sueño. Mark se volvió hacia ella. Yo también tengo miedo de despertar, respondió. Ella sonrió, una sonrisa débil pero sincera. ¿Sabes? Comenzó y vaciló. Todavía tengo miedo de que todo desaparezca. Estoy aquí, dijo Mark, simplemente, y no me iré a ningún lado. Jessica bajó la mirada. Perdonar es difícil, susurró, incluso si quieres. Mark tomó su mano, un toque ligero, casi sin peso. No te pido olvidar, dijo, solo que sigamos adelante juntos. Y en eso estaba todo, su dolor, su pasado, su esperanza. La primavera dio paso al verano. Sofía iba a un nuevo grado. Ya no tenía miedo de que se burlaran de su ropa vieja o su mochila rota. Ahora tenía una familia. En una fiesta escolar, ella estaba con un vestido brillante, tomada de las manos de Jessica y Mark. Ese es mi papá, dijo orgullosa una amiga. Mark apretó su mano, sintiendo cómo la emoción le subía a la garganta. Para él, esas palabras significaban más que cualquier perdón, más que toda la riqueza del mundo. En otoño, Mark propuso a Jessica un pequeño viaje solo los tres, un fin de semana. Al principio ella rechazó, pero después de pensarlo, aceptó. Conducían por la autopista escuchando música vieja en la radio. Sofía cantaba asomada por la ventana, agitando las manos. Jessica la miraba y se sorprendía a sí misma por sentirse viva por primera vez en muchos años, no solo existiendo, sino viviendo. Cuando el coche se detuvo en un parque viejo donde Mark y Jessica habían pasado su primera noche juntos, ella de repente comprendió. Todo se puede empezar de nuevo. No olvidar, no robar, sino aceptar y construir de nuevo con quienes quedaron a nuestro lado, sin importar qué. En la última noche del viaje estaban sentados junto al fuego. Sofía dormía envuelta en una manta, abrazada a Mark. Jessica miraba el fuego. «¿Sabes, Sadán?», dijo, «entonces esperé mucho tiempo a que regresaras». Mark guardó silencio. «Luego dejé de esperar», continuó. «Y solo ahora entiendo que a veces para arreglar todo se necesita tiempo». Él tomó su mano. «No me iré a ningún lado», prometió en voz baja.
Y ella creyó. Por primera vez en muchos años, de verdad, cuando volvieron a casa, Mark, Jessica y Sofía empezaron a vivir como una familia. No perfecta, no sin errores, pero real. Sofía llamaba a Mark Popa, a veces simplemente Mark cuando estaba enojada, a veces con apodos inventados divertidos. Jessica aprendía lentamente a confiar. Lentamente, pero cada día más fuerte. Y Mark comprendía que lo más importante en la vida no llega fácil, pero por eso vale la pena luchar. Al final, la vida se acomodó como debía ser. No de cuento de hadas, no sin lágrimas, pero con amor donde ya no había miedo. Y cada nuevo día, cada nueva mañana los recibían juntos, agradecidos porque el destino, habiéndolos destruido una vez, aún les dio una segunda oportunidad.